Antes de comenzar, quiero pedirte que si te ha pasado algo aterrador, lo dejes en los comentarios. Ahora tengo 30 años y no me gusta caminar de noche. De niña no me importaba mucho. Incluso recuerdo jugar con mis primos frente a la casa de mi tía hasta muy tarde y caminar con mis hermanos al parque que estaba a una calle. Cuando vivíamos en unos departamentos cerca de Wild Rock, mis hermanos y yo solíamos caminar alrededor del lago cuando el sol se estaba poniendo y regresábamos ya de noche. En fin, todo esto para decir que no me sentía incómoda por la noche hasta que ocurrió este incidente. Un poco de contexto necesario: mis padres están divorciados desde que yo tenía unos 9 años. Mi mamá tenía la custodia completa y mi papá nos veía los fines de semana y la mitad del verano. Evité ir a su casa durante gran parte de mi preadolescencia, pero alrededor de los 15 o 16 años quise pasar más tiempo con él por alguna razón. Así que fue en su casa, un verano en julio, cuando decidí salir a caminar tarde en la noche. Estoy bastante segura de que era medianoche. Vivía en un suburbio agradable fuera de Dallas, en Mesquite, y había una calle que sacaba del vecindario a la avenida principal. Luego seguías esa avenida y girabas en otra calle para hacer un círculo completo. Esa noche me sentía inquieta, así que agarré a mi chihuahua y salimos a caminar. Estaba tranquilo, pero normal para el vecindario en ese entonces. Ahora es diferente, y no pensé mucho en ello. No hacía un calor extremo, así que caminé por esa calle del vecindario, que es como una de las entradas principales. Solo miraba alrededor, nada fuera de lo común, un suburbio normal y aburrido, tratando de ver qué casas probablemente tenían el mismo plano que la de mi papá. Mientras caminaba, noté que un hombre entraba al vecindario manejando una camioneta grande, creo que roja, con todas las ventanas abajo. Tenía el brazo fuera de la ventana y me miró directamente. Pasó muy rápido, pero hubo algo en la forma en que nos miramos que me puso un poco alerta. Yo era muy ingenua, una chica joven caminando sola de noche, muy tonto, lo sé, y no confié en mi instinto, que me decía que regresara mientras aún estaba más cerca de casa que de mi destino. Así que seguí caminando hacia la avenida principal. Mientras caminaba, empecé a sentir que la mezcla del calor y la humedad de Texas me estaba afectando, y además el encuentro raro con ese hombre me ponía nerviosa. Entonces me di la vuelta y empecé a regresar. A mitad del camino de regreso, noté que parecía que alguien tenía las luces encendidas, iluminando el costado de la acera por donde iba a pasar, pero no podía ver el vehículo porque estaba detrás de la casa frente a la que estaba estacionado. Me pareció extraño, pero cuando llegué al cruce peatonal miré mejor y noté que era la camioneta roja. Tenía las luces altas encendidas y no podía ver dentro, pero lo que me alarmó fue que se notaba que había estacionado de manera apresurada. Parecía que había girado hacia la calle transversal sin intentar estacionarse bien. La parte trasera estaba muy separada de la acera, pero la delantera estaba a solo unos centímetros. Era el ángulo perfecto para iluminar con las luces altas la esquina por donde yo estaba caminando. Me asustó tanto que sentí que el corazón se me hundía. Traté de mantener la calma y apuré a mi perrita mientras cruzábamos la calle, y luego aceleré aún más al alejarme de esa esquina. Escuché las llantas y el rugido del motor cuando salió rápidamente a la calle, y supe que mi instinto había tenido razón. Agarré a mi perrita y la cargué mientras intentaba correr, pero mis chanclas no aguantaban bien. Me detuve para quitármelas y cargarlas también, y entonces corrí mucho más rápido. Miré a mi derecha cuando pasó junto a mí y sentí que el mundo se ralentizaba. Me miró fijamente. No parecía enojado ni nada. Solo recuerdo que se veía tan normal, como si esto fuera un día cualquiera para él, pero no apartó la mirada mientras yo corría y él pasaba manejando. Todavía recuerdo su cara, tenía el rostro redondo pero con pómulos marcados y un bigote sobre el labio superior. Era hispano y tenía el cabello negro. No recuerdo qué camisa llevaba ni qué tipo de camioneta era exactamente, pero eso fue hace más de una década, así que aceleró y llegó al final de la calle antes que yo. La casa de mi papá estaba a una casa del final de la calle, que terminaba en una T. Sabía que tenía que llegar antes que él, pero también sabía que no era tan rápida. Él iba a llegar primero, y mi mente iba a mí, pensando cómo iba a escapar. Entonces recordé que mi vecina, que aún vive en la casa de enfrente, acababa de quitar su cerca para rehacerla. Él estaba esperando al final de la calle, y no lo dudé, me metí entre la casa de mi vecina, la que estaba justo frente a la señal de alto donde él esperaba, y corrí hacia el callejón. Me detuve allí,
desde donde podía ver la casa de mi papá a solo una pequeña carrera, pero tenía miedo de que si él me veía, no lo lograría. Así que me quedé ahí, esperando escuchar que su camioneta se fuera y rogando que no girara a la izquierda. Estaba sin aliento, mi perrita se movía inquieta y miré la puerta corrediza de vidrio del patio trasero de mi vecina, pensando que si él venía hacia mí, podría llegar primero a su puerta. Coincidentemente, ella estaba parada en la puerta y me vio. Hasta el día de hoy no sé por qué esta mujer mayor, al ver a una adolescente sin aliento, cargando a su chihuahua y unas chanclas en las manos, no intentó ayudarme. Pareció que nos quedamos ahí paradas por un buen minuto, y luego escuché la camioneta alejarse. Entonces corrí directo a la casa de mi papá. La puerta no estaba cerrada con llave y él estaba en el sofá. Entré corriendo y le conté todo. Seguramente lo hice de forma confusa y atropellada, pero me creyó. Él, mi perrita y yo nos subimos al auto y dimos vueltas por el vecindario para ver si encontrábamos al tipo, pero no vimos nada. Aún así, estaba tan alterada que esa noche abracé fuerte a mi perrita y nunca he olvidado ese encuentro. Creo que, por un intento casi de secuestro en un parque que ocurrió antes, soy muy desconfiada de las personas fuera de lugar y ahora, por este incidente, no salgo a caminar de noche ni al atardecer sin alguien más. Hace tiempo que no cuento esta historia y espero haber descrito todo bien, aunque siento que expliqué mal la disposición de las calles. Tal vez dibuje un esquema de cómo estaba estacionado y un mapa de las calles y de dónde estaba la casa de mi papá en todo esto. Soy una persona que habla mucho con las manos, así que cuando cuento esta historia, es más fácil mostrarlo que explicarlo solo con palabras. Vivo en un complejo administrado que tiene 2 edificios, el principal, donde están el lobby, el correo, las amenidades, etc., y el secundario, donde vivo yo. El domingo por la noche pedí comida por DoorDash. Siempre les indico que pueden dejar el pedido en la entrada secundaria de mi edificio para no tener que cruzar al edificio principal, pero casi nunca leen la nota. No pasa nada. Vi la notificación de DoorDash y decía que el pedido había sido entregado en el lobby del edificio principal alrededor de las 11 de la noche. Fui hacia allá y noté que el repartidor incluso dejó una nota diciendo que había un hombre sospechoso en el lobby y que le preocupaba que se llevara mi comida. Supuse que lo dijo porque estaba esperando a que yo bajara. Cuando llegué, efectivamente había un hombre sentado ahí con su celular, pero observando cuidadosamente mi comida. Me vio acercarme y dijo, «Ya llegaste», a lo que respondí, «Gracias por esperar». Pensé que era el repartidor. Tomé mi pedido y me di la vuelta para irme, y él también se levantó, pero en lugar de dirigirse a la salida, empezó a caminar hacia los elevadores. Comenzó a hablar, «En realidad vivo en este edificio. Me llamo ________ y vivo en el edificio número _______. ¿Cómo te llamas?». Le di un nombre falso y corté la conversación, mientras todo empezaba a encajar en mi cabeza. No era el repartidor. Era el hombre sospechoso fingiendo serlo, que incluso había esperado a que yo bajara como si él hubiera hecho la entrega. Para regresar a mi edificio, el secundario, puedes usar los elevadores del edificio principal hasta el 4º piso y transferirte al otro edificio, o puedes cruzar por el estacionamiento del edificio principal hasta el 2º edificio. Noté el llavero electrónico en su mano y esperé a que llamara al elevador y entrara. Cuando vi que iba a tomar el elevador y sabía que definitivamente no quería compartir uno con él para que no supiera dónde vivía, decidí tomar el atajo por el estacionamiento. Es una línea recta y como 2 minutos caminando. Después de que él entró al elevador, crucé las puertas hacia el estacionamiento, con todos mis sentidos en alerta. A mitad del camino, decidí mirar atrás para asegurarme de estar sola, y vi su cuerpo en el marco de la puerta. No había tomado el elevador. Me estaba siguiendo. Salí corriendo con el corazón a 1000 a través del estacionamiento. Empecé a presionar desesperadamente los botones del elevador esperando que bajara rápido, pero escuché que el elevador aún venía en camino. En una fracción de segundo pensé si sería lo suficientemente fuerte como para bloquear la puerta con mi cuerpo si él intentaba entrar, pero eso significaría quedarnos atrapados en esa zona del estacionamiento, probablemente sin cámaras, testigos ni señal de celular. Se me acababa el tiempo. Vi las escaleras y, cargando mi comida, subí corriendo 2 pisos de 2 en 2. Ahora estaba en el 4º piso, que normalmente es donde te transfieres al otro edificio. Aunque ya estaba en mi edificio, me preocupaba que si él seguía detrás de mí, sabría exactamente dónde vivía.
Necesitaba volver al edificio principal. Si aún me seguía, tendría la confirmación total, porque habríamos hecho un círculo. Por el rabillo del ojo, a lo lejos, vi a alguien sacando la basura, reflejado en una puerta. A las 11 de la noche, era la primera persona que veía y necesitaba estar cerca de cualquiera. Crucé por el patio, atravesé el conservatorio y entré al pasillo del cuarto piso del edificio principal. Justo cuando me detuve a recuperar el aliento, él irrumpió por las puertas del conservatorio y me alcanzó, jadeando. Me acusó de haber robado el pedido de DoorDash, gritándome, poniéndose frente a mí y diciéndome que podían desalojarme y mandarme a prisión. No podía mirarlo a los ojos más de 3 segundos, pero él se veía alterado. Para ese momento, la persona que había visto tirando la basura ya no estaba y este hombre seguía acercándose mientras yo retrocedía. Intenté hablar fuerte, esperando que si pasaba algo, los residentes del departamento detrás de mí escucharan. Él siguió levantando la voz, diciendo que el número 119 en el recibo engrapado a la bolsa era el número real del departamento de otra persona y que yo se lo había robado. Al revisar, el número 119 era el número del pedido, no un número de departamento, pero él estaba convencido de lo contrario. Por muchas razones, esa lógica no tenía sentido, pero implicaba cosas muy inquietantes. Incluso si yo hubiera tomado el pedido de alguien más, no lo hice, él pensaba seguirme hasta mi departamento para verificar dónde vivía, lo cual es aterrador. Él pudo alcanzarme rápidamente, considerando que yo estaba corriendo sin aliento, lo que significa que me estaba persiguiendo deliberadamente. Como hombre, bajo cualquier circunstancia, pero especialmente por comida robada, no entiendo cómo alguien podría perseguir a una mujer sola de noche. Estuvo examinando mi recibo, porque tenías que estar muy cerca para leer el número 119 con la tinta ya desvaneciéndose. Nunca se trató del pedido, porque ¿por qué fingir tomar el elevador para luego perseguirme por 2 edificios, sin siquiera saber a qué departamento iba? Además, ya se había dado cuenta de que éramos las únicas personas ahí. Mientras estaba ahí, con él acercándose y señalando el recibo, creí escuchar a alguien acercándose por el pasillo. Él presionó el botón del elevador, continuando con sus amenazas, y ni siquiera esperé a que terminara de entrar. Corrí por el conservatorio, el patio y regresé a mi edificio, tomando el elevador hasta mi piso. Llegué a mi departamento paralizada y temblando, pensando que esa noche había podido terminar de la peor forma. Estaba tan aterrada que mi respiración se volvió agitada y rasposa, ni siquiera tengo asma, pero por varios minutos no podía respirar bien, aferrándome a lo que fuera para sentirme en tierra firme. Nunca olvidaré el momento en que miré atrás en el estacionamiento y vi su cuerpo en el marco de la puerta. Escribí un correo largo y detallado a la administración con capturas de DoorDash y relatos exactos de todo para que lo corroboraran con las cámaras. Han pasado 4 días y me despierto cada mañana con el corazón acelerado, sofocos y paranoia ante cualquier ruido. Es una ansiedad nueva para mí. Tengo miedo de encontrarlo en áreas comunes, planeo mis días para evitarlo y pienso estratégicamente cómo recoger mi correo sin verlo. No sé si estos síntomas extremos son normales después de algo así, pero esto me ha consumido completamente. Me siento insegura en mi propio edificio. No volvamos a encontrarnos. Nunca. El texto continúa con una actualización aún más perturbadora sobre la respuesta de la administración, la policía, el historial criminal del hombre y la decisión de la autora de abandonar su departamento por seguridad. No había publicado una experiencia así en años, pero esto pasó recientemente. Estaba en la zona de empleados del restaurante donde trabajaba, esperando para marcar entrada, cuando la noté por primera vez. La llamaré la chica del moño con estrellas. Siempre llevaba un moño azul oscuro con pequeñas estrellas plateadas, inspirado en esa película gótica animada de la chica de cabello azul y los ojos de botón. Yo suelo vestir de negro y con un estilo alternativo cuando no estoy en uniforme, así que automáticamente pensé que quizá teníamos algo en común. Unas semanas después, noté que casi todo el mundo la evitaba. Me pareció injusto. Sí, era rara, pero lo raro nunca me ha asustado. Cuando me saludaba, yo le devolvía el saludo con educación. Un día tomé un turno extra y coincidimos antes de entrar. Charlamos un poco, hice un comentario algo sarcástico y ella se rió. Luego entré a trabajar y no pensé más en ello. Hasta que empecé a notar que coincidíamos demasiado. Un día estaba en mi descanso, en la sala de empleados, que queda algo alejada del restaurante.
Me senté en una de las mesas, el lugar estaba vacío, excepto por ella, que se sentó justo frente a mí. Me pidió una papita porque había olvidado traer algo para comer. Normalmente no comparto comida con personas que no conozco bien, pero insistió con una mirada suplicante y accedí. Fue un error. Tomó mi salsa, la acercó a su rostro y empezó a comer sin ningún cuidado. No entraré en detalles, pero fue suficiente para que perdiera el apetito por completo. Me excusé y regresé antes de tiempo al trabajo, incómoda y molesta conmigo misma por no haber dicho que no. La semana siguiente, al marcar entrada, ella estaba detrás de mí. No solía trabajar ese día. Empecé a sentirme inquieta. Evité hablarle y me fui a mi área. En el descanso volvió a aparecer, sugiriendo que pasáramos el tiempo juntas. Fingí que necesitaba ir al baño y me alejé rápido. En el almuerzo no tuve tanta suerte. Se sentó frente a mí en una sala casi vacía. Yo comía en silencio, mirando el teléfono. Intenté ignorarla, pero empezó a hablar más fuerte. Respondí de forma neutra. Entonces tomó mi basura y comenzó a leerla. ¿Qué haces?, pregunté. Solo tenía curiosidad por lo que estás comiendo, dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Me sentí invadida. Decidí incomodarla hablando de temas oscuros y deprimentes, esperando que se cansara. Mientras hablaba, accidentalmente me atraganté con la comida. Empecé a toser con fuerza. Ella me miró fijamente y dijo, con una calma escalofriante: «Te vas a morir por eso». No intentó ayudarme ni buscar agua. Me levanté como pude, fui al dispensador, bebí varios vasos y finalmente logré recuperarme. Estaba furiosa y asustada. Fui con mi supervisora y reporté todo, pero me dijeron que no podían hacer nada, que ella tenía derecho a estar ahí. Desde entonces la evité todo lo posible. La última vez que la vi, se acercó por detrás antes de entrar a trabajar, me pinchó la espalda con el dedo, sonrió y salió corriendo. Ahora trabaja los mismos turnos que yo. Estoy convencida de que cambió su disponibilidad para coincidir conmigo. No sé qué hacer aparte de seguir reportándola o huir cuando aparece. Así que, chica del moño con estrellas, mejor no volvamos a encontrarnos. Para dar contexto, yo, H24, estaba en mi último año de posgrado en ese momento y participaba como ponente en una conferencia. No era nada del otro mundo, solo un requisito para poder graduarme de la universidad. La conferencia estaba organizada por un comité de estudiantes de pregrado. Ahí conocí a un estudiante, probablemente unos 3 años menor que yo, M21. Ella formaba parte del comité de la conferencia, quizás como enlace o asistente. Al principio no había nada sospechoso. De hecho, parecía completamente normal, educada, amable y genuinamente entusiasmada por ayudarme con el evento. Pero pronto empecé a notar pequeñas cosas raras. Por ejemplo, hablaba muy fuerte cuando estaba cerca de mí, invadía mi espacio personal y a veces me tocaba mientras conversábamos. Yo me sentía incómodo, claro, pero traté de pensar de forma positiva. Sé que hay personas muy extrovertidas que se comportan así. Además, en ese momento yo ya estaba en una relación seria, aunque a distancia. Mi novia y yo hablábamos de comprometernos después de mi graduación, así que para mí esa chica era solo una desconocida más. Yo solo quería presentar mi trabajo, obtener mi certificado e irme a casa. Cuando terminó la conferencia, asumí que no volvería a verla. Pero una semana después, recibí un correo suyo. Sí, de esa misma chica del comité. Decía que quería escribir un trabajo sobre un tema similar al que yo había presentado y me pedía referencias. Algo totalmente normal, ¿no? Así que le envié algunos PDFs y le deseé suerte. Pensé que ahí terminaba todo. Pero no. Unos días después volvió a escribirme. Esta vez me pidió que nos reuniéramos en persona para que revisara su borrador. Rechacé educadamente y le dije que podía enviármelo por correo. Ella insistió en que tenía que ser en persona. Luego mencionó que necesitaba un libro específico que, por desgracia para mí, sabía que yo tenía y que ya no usaba. Intenté racionalizarlo. Tal vez realmente era un estudiante con dificultades. Si le daba lo que quería, seguramente ahí se detendría. Así que acepté, le daría el libro en persona, rápido, y asunto cerrado. Al día siguiente nos encontramos en la biblioteca de la universidad. Juro que no duró más de 5 minutos.
Le entregué el libro, le dije que podía quedárselo y me fui. Me aseguré de verme lo más frío posible, esperando que el mensaje quedara claro. Ella, en cambio, parecía exageradamente feliz, como una niña viendo pasar el camión de helados. Aún así, decidí no pensar demasiado en ello. Me fui a casa y ya. Y ahí fue cuando todo se volvió realmente inquietante. Unos días después, recibí un mensaje de texto suyo. Lo cual era rarísimo, porque yo nunca le di mi número. Resulta que lo sacó de la lista de confirmación de participantes de la conferencia, algo que se suponía era solo para registro. Me dio escalofríos. Molesto, le respondí que mi número era estrictamente de uso personal. ¿Su respuesta? ¿Por qué no lo hacemos personal esta vez? Pensé, ¿qué demonios? Esta chica definitivamente no estaba bien. No tenía tiempo para tonterías, así que no respondí. Pensé que ignorarla haría que desapareciera. No fue así. Todo empeoró. Unas semanas después, una amiga me apartó y me preguntó: «Oye, ¿estás saliendo con la chica que conociste en la conferencia?» Me quedé helado. ¿Qué? No. Ella me miró muy seria y dijo: «Bueno, ella anda diciendo que sí». Se me cayó el estómago. Como dije, yo ya estaba en una relación estable y planeaba comprometerme. Lo último que necesitaba eran rumores así. Entré en pánico y lo negué inmediatamente, explicando que apenas la conocía. Ni siquiera podía reírme del rumor, porque podía causarme problemas reales. Entonces mi amiga dijo: «Tienes que ver esto». Ella seguía la cuenta privada de Twitter de esa chica y me mostró capturas. Y créanme, me gustan las creepypastas, pero esto entra fácil en el top 3 de cosas más perturbadoras que he visto. Su biografía de Twitter tenía literalmente mi usuario, como si estuviéramos juntos. Casi todos sus tweets eran sobre mí. Algunos eran tiernos, otros algo subidos de tono, pero todos nos mostraban como si fuéramos una pareja real. Se le veía tan cansado hoy, ojalá pudiera abrazarlo hasta que se duerma. Gracias por alegrarme el día, fue la cita más dulce en la biblioteca. Se hace el frío, pero me encanta cuando juega a ser distante. ¿La cita en la biblioteca? Sí, esos 5 minutos en los que le entregué un libro y me fui. Nada más. Pero en su cabeza era un recuerdo romántico. Peor aún, me respondía indirectamente sin seguirme. Por ejemplo, si yo tuiteaba algo como «qué día tan largo en el trabajo», ella ponía: «Ojalá pudiera consentirte después del trabajo, te mereces ser feliz». Estaba horrorizado. Había creado una realidad paralela donde éramos pareja y la estaba difundiendo públicamente sin que yo lo supiera. Le pedí a mi amiga que aclarara a la gente que el rumor era falso y que esa chica no estaba bien. Pensé que eso ayudaría. No ayudó. Le pedí a mi amiga que aclarara a la gente que el rumor era falso y que esa chica no estaba bien. Pensé que eso ayudaría. No ayudó. La semana siguiente, mi amiga me mostró más capturas. Esta vez el tono había cambiado por completo, ya no era cariñoso, sino lleno de rabia. Me acusaba de desaparecer, me llamaba desagradecido y actuaba como si la hubiera traicionado. Y entonces vi el tuit que me heló la sangre. ¿Tiene novia? No lo creeré hasta verla. Pero si algún día la veo, esa persona se va a arrepentir de haberme robado lo que es mío. Ahí el miedo se volvió real. Antes era perturbador, pero parecía inofensivo, como ver a alguien fantasear. Pero amenazar a mi novia, eso ya era otra cosa. Busqué su nombre, bloqueé todas sus redes y avisé a mis amigos cercanos, por si intentaba involucrarlos en su historia. Por suerte, mi novia me creyó cuando vio los tweets y las fotos. Inmediatamente entendió que yo jamás estaría interesado en alguien así. Afortunadamente, poco después me gradué y me mudé lejos de esa ciudad. Estaba viviendo a horas de distancia y mi novia, ahora mi esposa, estaba conmigo. Aún así, el hecho de que hubiera pensado en hacerle algo me sigue dando escalofríos. Años después, esa misma amiga me contó que la chica hizo exactamente lo mismo con otro hombre de su generación. El mismo patrón, rumores, encuentros inocentes convertidos en citas, publicaciones obsesivas. Lo más aterrador no fue solo su obsesión, sino lo fácil que habría sido que otros lo creyeran. Si mi novia hubiera visto esos tweets antes de escuchar mi versión, si colegas hubieran creído los rumores primero, podría haber arruinado mi vida. Así que, chica de la conferencia, mejor no volvamos a encontrarnos nunca.
Jamás. A principios de este año, mi novia, 29F, y su hermana heredaron una cabaña cuando su madre falleció. Es un lugar muy bonito, con lago privado y todo, donde mi suegra solía pasar 9 meses al año completamente sola. Desde junio, mi cuñado, 36M, y yo, 31M, hemos estado yendo los fines de semana para arreglarla. Hemos hecho reparaciones menores, construido un segundo dormitorio, instalado un muelle para los niños, ese tipo de cosas. Hemos tenido algunas visitas a lo largo de las semanas. Personas que conocían a mi suegra vinieron a dar sus condolencias y algunos locales se acercaron por curiosidad por las renovaciones. Hasta ahora, todos habían sido amables y respetuosos. Colocamos un cartel de propiedad privada al inicio del terreno y, en general, la gente lo ha respetado. Lo peor que pasó fue una Ford F-150 que entró al estacionamiento, dio marcha atrás y se fue. Sabemos que era una F-150 porque, como no estamos allí durante la semana y queda a un par de horas de casa, mi cuñada insistió en que instaláramos una cámara de vigilancia. Esto será importante más adelante. El mes pasado fui solo, porque mis suegros estaban asistiendo a una boda. No me importó, ya que nada de lo que tenía planeado requería 2 personas. Cuando abrí la cabaña, me golpeó un olor fuerte a cigarrillos baratos. Ninguno de nosotros fuma, ni tampoco mis suegros. Crecí en una casa libre de humo, así que soy especialmente sensible a eso. No encontré la fuente, pero el olor permaneció todo el fin de semana y me dio náuseas. Aparte de eso, no pasó nada demasiado raro. Había algunos platos sucios en el fregadero, lo que podría haber sido simplemente mi cuñado olvidándose de limpiar. Pero no podía quitarme la sensación de que alguien había estado dentro. No tenía pruebas, simplemente se sentía mal. En las semanas siguientes empecé a revisar las grabaciones de la cámara de seguridad. Y eso es lo que más me perturba, semanas revisándolas, y nada. Absolutamente nada. A veces las luces con sensor de movimiento se encienden por la noche, pero bien podría ser un ciervo o un puercoespín. Nada concreto. Excepto que hoy acabamos de volver de allí y ahora creo que tengo una prueba clara. Como teníamos una obra grande planeada, cambiar el techo, salimos aproximadamente 1 hora antes de lo habitual para hacer la mayor parte del trabajo antes del peor calor de la tarde. Eso pudo haber descolocado a quien estuviera merodeando. Cuando entré, escuché claramente como una puerta del otro lado de la cabaña se cerraba de golpe. Debieron escucharnos llegar y salieron corriendo. No soy de perseguir a nadie, sobre todo cuando no sé si la persona es peligrosa, así que regresé al porche delantero. Para entonces, ya había desaparecido en el bosque. La puerta corrediza estaba efectivamente sin seguro, lo cual no entiendo. Todos seguimos la misma lista de verificación al irnos y cada puerta está incluida ahí. Hicimos el trabajo, pero ahora siento que ese tipo sigue rondando y observándonos. Él pensó que sabía exactamente cuándo íbamos a llegar. No solo se dio cuenta de que íbamos los fines de semana y evitaba las noches de los viernes. Conocía nuestro horario con suficiente precisión como para engañarnos durante semanas. Sospecho que también sabe de la cámara. Si te mantienes fuera del encuadre, nunca te capta. Estoy pensando en instalar otra en el lado opuesto. No quiero decirle a mi novia que la cabaña de su madre está siendo ocupada por algún tipo raro, porque nunca volvería a pisarla y es lo último que le queda de su madre. Pero tampoco quiero volver a cruzarme con ese tipo jamás. En nuestra infinita sabiduría, decidimos seguirlo con el auto, con las luces altas apagadas. Fue una decisión unánime, todos sentimos que necesitábamos asegurarnos de que realmente se fuera del vecindario. El hombre conducía muy despacio, y cualquier esperanza de ser sigiloso se perdió rápidamente porque era obvio que lo estábamos siguiendo. Éramos los únicos 2 autos en la carretera, ya que se acercaba la 1 de la madrugada. La camioneta empezó a acelerar al acercarse a la salida del vecindario. Mi amigo aceleró para mantenerse a la par. La camioneta aceleró aún más y salió a la carretera principal. Nosotros nos detuvimos en la salida y esperamos para asegurarnos de que no diera la vuelta y regresara. Recuerdo sentir alivio de no seguirlo más, porque eso habría hecho la situación aún más peligrosa. Después de unos minutos, dimos la vuelta y regresamos a la casa de Jaromir. Todos teníamos la adrenalina a tope y hablábamos de lo loco que había sido todo.
Volvimos al cul-de-sac y estacionamos el auto en el mismo lugar. Bajamos del auto y empezamos a caminar hacia la casa de Jeremy. Al mirar atrás, señalé que estábamos estacionados justo debajo de una farola, así que el auto estaba completamente iluminado. No podríamos haber sido más visibles aunque lo hubiéramos intentado. Durante todo el espionaje creímos que estábamos pasando desapercibidos, pero probablemente el tipo pudo ver a los cuatro todo el tiempo. Como estábamos alterados y éramos mucho más jóvenes, no dormimos bien esa noche. Cada 15 o 30 minutos mirábamos por la ventana que daba a la casa del vecino para asegurarnos de que la camioneta no hubiera regresado. Que sepamos, nunca volvió, o si lo hizo, el tipo se arriesgó a quedarse hasta el amanecer, porque estuvimos despiertos hasta al menos las 4 de la mañana. Toda la noche estuvimos bombardeando a Jeremy con preguntas y una vez más dijo que nunca había visto al hombre ni a la camioneta antes y que no había ninguna posibilidad de que viviera allí. Le preguntamos si podía ser algún familiar y Jeremy dijo que no, porque el hombre era blanco y la familia vecina era negra. Ahora, al escribir esto, estoy muy agradecido de que la familia vecina no haya sido atacada y de que el tipo no haya escalado la situación mientras lo observábamos y lo seguíamos. Fue un encuentro inquietante, pero nadie salió herido. Si me arrepiento de no haber llamado a la policía con la descripción del hombre y el número de placa que uno de nosotros anotó bastante temprano durante el encuentro. Habría sido inteligente que la policía tuviera algún registro sobre él. Además de lo extraño de esa noche, lo que más me llama la atención ahora es lo aleatorio que fue que estuviéramos sentados dentro de un auto estacionado durante tanto tiempo. Mis amigos y yo nunca habíamos pasado el rato así dentro de un auto antes, ni lo hicimos después. Fue algo que pasó una sola vez, y justo estábamos en la casa de Jeremy, donde creo que me habré quedado a dormir unas 4 veces en toda la secundaria. Aunque fue una noche aterradora, me alegra que estuviéramos allí y que el tipo pudiera vernos. Da miedo pensar qué habría pasado si no hubiéramos estado ahí para ser testigos. Así que, al hombre del porche, mejor no volvamos a encontrarnos nunca.